Bien, muy buenas noches. Saludo protocolar, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar un poco, dijo Tommy Moya. Vamos a trabajar en lo que nos compete en este día y en lo que venimos caminando, ¿sí? Algunos recuerdan algunas cositas que tuvimos en la jornada de la palabra, alguno que se acuerde algo puntual, algo así que quedó resonando, que quedó impartido, algo, lo que sea. La cultura del reino. Sí. Uh-huh. Bien. La ignorancia, una fe genuina. Había un diagnóstico, ¿se acuerdan? En realidad esa es la misión como generación. El diagnóstico era lo que dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿se acuerdan? Que tenemos que identificar al enemigo para saber con qué nos enfrentamos, cosas que tienen que ir quedando en nosotros. Y terminamos con una expresión que es con lo que quiero seguir. Dijimos que, por último, que el pueblo de Israel había experimentado el poder de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Terminamos con esa frase, que el pueblo de Israel, al haber sido sacado de la esclavitud de Egipto, experimentó el poder de Dios con el cuidado, ¿no? La alimentación, el cuidado con la nube, el cuidado con la columna de fuego, el cuidado de sus prendas, todo lo que correspondía a eso. O sea, experimentaron el poder, pero nunca pudieron ingresar a la tierra de su reposo, ¿no? Entonces quedamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron ingresar? O sea, hubo algo que llevó a que ellos no pudieran ingresar, solamente dos de los que pertenecían a esa cantidad inmensa de personas que vamos a estar viendo. Según el censo, eran alrededor de 600.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Algunos hablan de 2 millones, otros hablan de 1,5 millones. O sea, la cantidad, ya 600.000 es muchísimo, ¿sí? Imagínense, 600.000 hombres saliendo y no llegando más que dos, Josué y Caleb. Entonces necesitamos entender, eso es un poco la teología, es decir, bueno, algo Dios nos quiere decir, si tanta cantidad de gente no pudo ingresar al reposo, a la tierra de reposo que Dios les había concedido y para lo cual los había sacado de la esclavitud. Esa es una de las cosas que tenemos que pensar, ¿sí? Porque podemos estar no exentos de que eso pase, ¿no? Entonces, desde ahí quiero retomar Hebreos 4, versículo 1, y vamos a ir avanzando con el 2. Dice, lo voy a leer de ahí porque lo tengo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hasta ahí. Ahora pasamos al 2. El escritor a los hebreos, ¿sí? Nadie quiere decir que fue Pablo, pero posiblemente fuera Pablo, pero el escritor a los hebreos está como diciendo, bueno, a ver, me parece que se tiene que notar, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, ¿vieron ese dicho que a veces decimos,
O sea, si Dios te salvó, que se note, que se note en tu rostro, que tu vida lo refleje, un poco lo que le está diciendo, ¿sí? Y el 2, el 4.2 dice, porque también a nosotros, está diciendo Pablo, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hasta ahí. O sea, Pablo está como exhortándolos, ¿sí? Por eso él dice acerca de nosotros, él ya se está involucrando y a su generación, ¿no? A la iglesia, aquellos hebreos que habían creído, y dice, si tienes a Dios, que se note, que se note. ¿Mm? Ahora, está bueno porque está hablando de ellos, ¿no? Esta noche pues zafamos nosotros, vamos a hablar, como dice, acerca de esas personas. Ahora, ahí está bueno porque dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y quiénes eran esos ellos? Recuerden que venimos de Israel saliendo de la esclavitud. Eso es, ellos, Pablo les está diciendo, muchachos, no seamos como ellos, porque se supone que nosotros fuimos salvos y se tiene que notar, ¿ven? No parezcamos como ellos que salieron en libertad, pero parecía que no eran libres, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo les está comunicando, ¿m? Que tenían a Dios, pero que no se les notaba. Esos ellos, y ahora sí, vamos de vuelta a nosotros, esos ellos también son todos los cristianos que alguna vez aceptaron al Señor. O sea, la Biblia tiene un hilo conductivo, ¿sí? Y tiene una descripción. ¿Se acuerdan que es un libro descriptivo? ¿Sí? No de definiciones, sino de descripciones. Lo que Pablo está haciendo, está describiendo ni más ni menos lo que ya había pasado y que no nos debe de pasar, dice él. No nos debe de pasar a nosotros. Y de paso, nos dejó a nosotros para que tampoco nos pase a nosotros. No hace cosa que aceptamos algo, pero no entendimos bien de qué se trataba, ¿no? Eso es lo que Pablo está tratando de hacerles entender. Ellos eran la generación de Israel que salieron de Egipto, liberados por el poder de Dios, estos 600.000 hombres, como dice el censo allí, pero durante 40 años, como decíamos, llegaron dos. Llegaron solamente dos a la tierra que debía de convertirse en la tierra de su reposo. La tierra prometida. ¿Qué debemos de averiguar nosotros? El por qué alguien, después de experimentar el poder de Dios, no entró en el reposo de Dios. Es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo alguien que experimenta el poder de Dios, ¿no? Notorio, visible, y sin embargo no entra a la tierra del reposo? Pues si no es dos, sino que son 600.000 y solo dos. Entonces hay algo ahí que debemos nosotros de indagar, de averiguar, ¿ven? Porque eso es lo que a nosotros también nos trae el entendimiento y la confirmación de por qué caminamos en el Señor, para qué caminamos esta vida de fe. Escuche, ¿tiene sentido un cristianismo sin Cristo? ¿Verdad que no? Parece tan lógico. Pero hay personas que viven un cristianismo sin Cristo. O sea, pero no tiene sentido porque en realidad no es cristianismo, si no es con Cristo. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Tiene sentido que un creyente no pueda experimentar el reposo y la paz del Señor como
punto final de nuestra vida. O sea, fuimos nosotros llamados para ser graduados en eso, en entrar en el reposo del Señor y en la paz de Dios. Esa es nuestra tarea final. Pero si eso no está pasando, después de 5 años, después de 10 años, después de 15 años, después de 20, de 40, ya hay un tema. Hay algo que yo no estoy identificando. ¿Se entiende? O sea, pero fui sacado. Hubo un día en que Dios me sacó de Egipto. ¿Sí? Ustedes saben que Egipto, en el lenguaje bíblico, Egipto es el lugar de cautiverio. O sea, suena Egipto maravillosa, las pirámides, el lugar de ir y disfrutar, pero para el lenguaje bíblico, Egipto es lugar de esclavitud. ¿Mm? Eso es. O sea, siempre en la Biblia, Egipto es esclavitud. Siempre. Entonces, esta es la razón de la vida cristiana. El entrar en el reposo del Señor. O sea, miren cuando hablábamos los otros días de que debemos de graduarnos. Graduarnos es eso, entrar en el reposo del Señor, disfrutar de ese reposo, que ahora vamos a aclarar. Reposo no es ausencia de problemas, ¿eh? O sea, nunca Dios dijo eso. ¿Mm? Pero es el reposo, que es un estadio de gobierno. El reposo es un estadio de gobierno y de equilibrio en la vida de la persona. Lo que venga no te enloquece, no te saca, no te desequilibra, no. Eso es reposo. Reposo es, listo, afronto inteligentemente, con sabiduría, resuelvo, ¿ven? Determino, defino. O sea, eso es el reposo del Señor. No me vuelvo loco, no, ¿por qué me está pasando esto? No, el reposo es el equilibrio que trae por el Espíritu el Señor a nuestras vidas. Entonces, esa es la razón de la vida cristiana. Por eso decíamos, no ausencia ni de situaciones difíciles, ni de complicaciones. Eso va a estar. Eso Dios nunca dijo que no. Reposo es saber. Escuche bien, que esto está bárbaro. Reposo es saber que Dios nunca nos va a dejar pasar por una situación o circunstancia difícil sin habernos dado la fortaleza necesaria para hacerlo. Dejaría de ser Dios. Si Dios nos permite pasar por una circunstancia de la que sea, por más compleja que sea, si nosotros estamos en su reposo, vamos a tener la capacidad por Él para pasar lo que sea, pero es por Él. Entonces, cuando las personas no se sienten capaces de pasar algunas pruebas, lo que no tienen es el reposo del Señor. No sé qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos años te congregas? Hace 15. No, hay algo que no está funcionando. Una persona, recuerdan que decíamos, los primeros 6 años, con una impartición apostólica y profética, con una sana doctrina, en 6 años debe de estar sabiendo explicarle al mundo por qué es mundo, por qué vive, por qué el cosmos es cosmos, por qué Dios es Dios. O sea, eso ya tendría en 6 años. Por eso necesitamos identificar rápido por la palabra a qué Dios nos está llamando. En los próximos meses y años de nuestra vida, ser entendidos en esto que Dios está marcando para nuestros días. Entonces debemos de creer en los procesos eternos, ¿ven? Porque hay procesos eternos. Cuando nosotros entramos a caminar en la vida de la fe, hay personas como que no entienden, no sé, ahora que me congrego me está pasando esto, y ahora que me está pasando, porque no están entendidos en los procesos. Hay procesos, pero que si es en el Señor, tenemos la forma, la salida y la herramienta. Dios no va a permitir que haya, ¿se acuerdan? Un diluvio sin habernos creado el arca. No va a poder, no, eso es imposible. ¿Ven? Como decíamos, si hubiera picaduras de serpiente, Él va a poner una serpiente mayor que se va a levantar para que a nosotros no nos dañe. O sea,
Ese es el proceso de lo eterno. O sea, tenemos que ser enseñados en eso. Los creyentes no somos enseñados en los procesos de lo eterno de Dios. En donde parece que Dios, no sé qué le pasó, pero cuando después nos damos cuenta y maduramos la vida de la fe, nos damos cuenta ya, claro, todo eso fue para esto. Pero esos procesos están. Por eso la vida de la fe no es solamente congregarse, la vida de la fe es creer en lo que Dios está procesando en nuestra vida, primeramente. ¿Recuerdan que decíamos el otro día? El primero que tenemos que nosotros hacer morir es a nosotros mismos. El primer enemigo que tenemos a lo que Dios quiere hablarnos y direccionarnos somos nosotros mismos. Entonces, inmediatamente, el reposo es muerte. ¿Se acuerdan? Separación. La primera separación tiene que ser acá adentro, del viejo hombre al nuevo hombre, en la misma carrocería. Es un proceso que pasa dentro nuestro, ¿sí? No es algo externo. Es un proceso ahí que viene el Señor, somos con Él juntamente crucificados y sepultados para resucitar en Él, y manifestarlo a Él a través de esa resurrección en nuestra vida. Ese es el proceso, ese es el desafío. Claro, por eso suena como muy repetitivo lo que estamos viendo estos últimos días y imparticiones donde hablamos de que mientras a la gente no se les enseñe y ministre por la palabra, sino que se los entretenga con esos shock emocionales que producen o el grito o la proyección de animarlos a que nos damos cuenta que ahí es donde hemos fallado generación tras generación, donde hoy la gente no tiene mucha idea de por qué es parte de la iglesia. De verdad no tiene mucha idea. Seguimos como entendiendo que es el club de los buenos, no digo por ahí, nosotros que venimos caminando, pero tenemos que estar también claros porque cuando los momentos complejos vienen, cuando el proceso de Dios en nuestra vida para llevarnos a un nivel, ¿sí? Estos días veía un poquito esa palabra, nivel, ¿sí? Siempre Dios nos va a llevar a un nuevo nivel, pero para nivelar algo hay que barrer, hay que sacar, hay que desmontar para tirar un nivel. Y un nivel necesita tener también algo en qué comparar, a qué nos vamos a nivelar. No podemos nivelar a cualquier cosa, no. Un nivel es algo, yo para tomar un nivel tengo que tomar una referencia, ¿sí? No hay otra forma, ¿ven? Entonces, no es bueno, ahora voy a empezar a tratar de subir de nivel. No, pero ¿con qué me contrasto para saber a dónde tengo que arribar? Por eso es Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de la Biblia como un gran biblo, ¿sí? Vemos que los 66 libros tienen un solo lineamiento, que es Cristo en todo momento. Desde el Génesis al Apocalipsis, el hilo conductivo es Cristo, en todos los libros. Hoy como generación nosotros estamos identificando ese Cristo, ¿dónde está? En cada uno de los libros, en cada una de las cuestiones que se presentan y que nos ayudan a nosotros a identificar contra qué nos vamos enfrentando como generación, contra qué nos toca lidiar. Decíamos que en este tiempo con la ansiedad de hacer algo a lo que Dios no nos llamó. Por eso es que necesitamos ese reposo, ese gobierno y ese equilibrio para definir según Dios, para esperar en Él, para reproducirnos a través de lo que Él quiere, para producir el fruto que Él determinó para nuestros días. Entonces, decíamos que Dios, y esto es bien importante, Dios no nos va a hacer pasar por algo para lo cual ya no nos haya dado la fortaleza necesaria y el entendimiento. Si eso no fuera así, ¿qué es lo que aparece? Lo que decíamos, la ansiedad. Aparece la ansiedad, no, yo tengo que hacer algo. Claro, porque parece que Dios no está haciendo nada, pero Él está procesando, ¿no? Porque Él nos llamó. Imagínense que Él nos llamó. Estos días me caía algo tan... caía en el entendimiento de esto, que vieron que los padres hay veces dicen, algunos padres dicen, la verdad que no te teníamos, o sea, ¿no? Y no importa, sino, porque en realidad Dios nos tenía pensado,
Parece algo que voy a decir, pero no importa si mi mamá no me esperaba ahora. Él sí determinó, porque Él determinó que naciéramos, no nuestros padres. ¿Eh? Pero eso tiene una dimensión. Acá decís, wow, no importa lo que digan, si me quisieron abortar, si no me quisieron tener, si se escapó, no sé, no importa. Él ya lo había definido. En algún momento iba a ser. Y Él lo definió. ¿Ven? Entonces, esa es la relevancia para lo que fuimos llamados. ¿Mm? Volvemos a esto, de que ellos no entraron en el reposo. ¿Cómo podemos saber por qué no entraron? Y vamos a saber eso en esta noche. ¿Mm? Vamos a estar viendo Éxodo 11:10. Decíamos que Egipto es el lugar de tu esclavitud. Este es el concepto escritural, ¿no? Éxodo 11:10, creo que no lo puse, ¿no? Por eso, el primero y se me escapó. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Esto es el Faraón, no los dejaba salir, ¿sí? No los dejaba salir. Ahora, ese día, el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud. Pero dice que Faraón endureció su corazón, o sea, Dios endureció el corazón de Faraón y no los dejó salir, no les permitió salir. Pero lo interesante es que dice que Moisés y eso habían hecho todo tipo de prodigios, todo tipo de prodigios. Claro, y ahí hay algo que nos permite ver una cuestión que hoy la podemos entender. O sea, Dios sabía que por más que Faraón viera todos los prodigios, él no era la forma en la que iba a permitir que el pueblo de Israel pudiera salir de la esclavitud. Dios ya estaba claro en eso. Y tiene mucho que ver con lo que sigue, ¿sí? En donde Dios volvió en el desierto a hacer un montón de manifestaciones de su poder, pero el pueblo caminó siempre en la ansiedad, 40 años, queriendo definir, queriendo volver a Egipto porque estaban mejor, porque se alimentaban de otra manera. ¿Se acuerdan todo cómo se quejaban? ¿Cómo el pueblo se quejaba? ¿Sí? Entonces Dios sabía, dice, no importa que hagas lo que hagas delante de Faraón, su corazón se va a endurecer, pero yo tengo una forma de ablandar el corazón de un hombre. Es lo que Dios estaba tratando de establecer. Entonces, en esa noche iban a salir las 600.000 personas. Y esto es lo que es maravilloso, porque Dios se va a adelantar. Escuche bien. Dios se va a adelantar en la historia para decirnos cómo Él ablandó el corazón, de alguna manera, de Faraón. Cuando nosotros decimos, ¿por qué decía esto de los milagros y los prodigios? ¿Se acuerdan cuando decíamos el otro día, si Dios, como ejemplo, si Dios hiciera esto en mi vida, si Dios cancelara todas mis deudas, si Dios me sanara, si Dios me liberara de tal y tales cosas, si Dios hiciera con su poder algo maravilloso en mi vida, yo le serviría? Y Dios dice, mentira, nunca ha pasado eso. Claro, y yo después recordaba, digo, yo conocí personas que fueron sanadas de un cáncer, literal, con todo lo descrito, gente que fue resucitada y eso no provocó que esa persona se sometiera al gobierno y a los estatutos de Dios con todo su corazón. No, ni su entorno.
Hay gente que ven que sus familiares son, y no es que van enloquecidos a la iglesia, yo quiero estar ahí, no, y Dios sabe bien eso, porque no es por un milagro que Dios va a producir una transformación. Por eso es una locura todavía en este tiempo seguir pidiéndole a Dios milagros. Claro, hoy uno lo entiende, sería maravilloso, ¿no? Ver eso. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Sí, o sea, no produce nada de lo que yo quiero. Yo tengo una forma de que sí produzca, pero no es con milagro, ni es con prodigio, ni con nada de eso. No, no, no. Entonces ahí es donde Él revela o se anticipa a Dios. No estaba previsto un milagro para que ablande el corazón de Faraón. Dios tenía provisto algo ya desde la eternidad. ¿Sí? Y era una comida. Dios tenía preparado desde siempre una comida. Tenían que comer el cordero antes de salir. ¿Sí? Recién ahí, después vamos a leer, dice que Faraón envió a los suyos a decirle, ya, quiero que se vayan, ya, no lo quiero ver más acá. ¿Por qué? Porque estaban muriendo todos los primogénitos a causa de lo que Dios había establecido. Y Dios dijo, ven, que no es con milagros lo que yo voy a producir y voy a seguir produciendo siempre es a través de una comida, porque lo que entró en el hombre y en el mundo fue por una comida y Dios no va a cambiar porque la legalidad es que se revierta esa situación que entró por algo que se comió, por algo que se vuelve a comer. ¿Se entiende? Esa es la legalidad de Dios. Adán comió de lo que no tenía que comer, pero ahora él dice, yo necesito sacarlos de la esclavitud y no va a ser ni con prodigios ni con milagros, va a ser con una comida espiritual que yo establecí. Es maravilloso. Entonces ahí es donde les dice a la familia, cada familia prepare un cordero, si son pocos inviten a los vecinos, ¿sí? Como usted ya más o menos sabe. Por eso es que lo único que ablandaría el corazón del ser humano sería comer un cordero. ¿Ve? Entonces, por eso decimos, ¿cómo se metió en el lío el ser humano? A través de algo que comió. Entonces, Dios lo resuelve con una misma naturaleza, con una comida. Ahí es donde Dios hace eso. ¿Por qué? Porque Él está en reposo. Dios dice que después del séptimo día, reposó. O el séptimo día reposó. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él estaba en el equilibrio, en el gobierno. O sea, no es que dijo, los voy a matar a todos porque no los dejan a salir a mi pueblo. No, Él con todo su reposo dijo, preparen una comida. Eso es reposo. No salir alocado, sino entender lo que hay que definir y lo que hay que terminar, ¿no? Eso es lo que Dios estaba estableciendo. Entonces, Éxodo 12:3 y Éxodo después 12:37. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí está hablando, 12:37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. O sea, ahí comenzó el éxodo del pueblo de Israel, ¿sí? El salir de la esclavitud de Egipto. Ahí comienza. Y recuerdan que el apóstol decía que tuvieron que pasar por 42 jornadas, ¿sí? 42 sitios. Ramsés era el lugar donde se juntaron para salir. Y el lugar donde llegarían primero sería Sucot. Dice que son 20 kilómetros el caminar que ellos tuvieron para llegar ahí. Y estas 42 jornadas, ¿sí? Dicen, tenían sus sazones. ¿Saben lo que es la sazón?
algo que está en su punto justo. O sea, cuando salgan de Ramsés, ustedes tienen que hacer esto. Cuando lleguen a Sucot, tienen que hacer esto. Durante las 42 jornadas, todo ya estaba definido por Dios. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a hacer? ¿Qué es lo que iban a producir? ¿Qué cosas no? Estaba todo ya listo, estaba en su punto. Ellos solamente tenían que cumplir con eso. Entonces, ¿por qué salieron? Porque comieron del cordero. ¿Sí? Comieron del cordero. Y el pueblo debía de comer y entender qué estaba produciendo esa comida. Es lo que el pueblo tenía que entender. Y ahí es donde se produce algo. ¿Por qué? Porque era el diseño de la liberación de Dios. Había que comer del cordero, pintar con la sangre de los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte pasara de largo o identificara que eran del pueblo, ¿sí? Y que no tenían que morir, pero ahí murieron todos los primogénitos de los egipcios, contando los de los animales también, ya no solo los humanos, sino que también los animales. Ahora, vemos que Dios estaba, ¿qué? Dios de alguna manera estaba profetizando lo que ellos debían de entender. Ya estaba profetizando a su hijo, por supuesto, el Cordero, ¿no? Eso lo tenemos, lo entendemos. Pero se estaba inaugurando un sistema de libertad en medio de la opresión, en medio de un sistema de opresión y de esclavitud. Por 40 años, ¿sí? El Éxodo, ahí está 12:38, ahí sí vamos, Lu. 12:38, ¿qué le sigue a ese? 37, 38, ¿no? Esto es bien importante. Dice que salieron 600.000, pero dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aparte de los israelitas, dice que también una multitud de extranjeros, esclavos, ¿sí? Que no habían entendido nada. O sea, ellos comieron y se engancharon, salieron y ahí vamos. Entonces se engancharon sin entender por qué habían comido, para qué habían comido, cuál era la intención de haber comido y pintar los dinteles. Pero dice que una gran multitud que no entendió, pero era este proceso, este sistema de libertad, era tan enorme de parte de Dios, tan poderoso, que ellos también se engancharon en esa liberación, sin entender, como decíamos, de lo que se trataba. ¿Por qué? Porque es un poco como pasa aún hoy. Por eso recuerdan lo que Pablo dice, ellos, nosotros, y hoy sigue siendo. Hoy hay un montón de personas que en la primera instancia del Evangelio son libres, pero que después caminan sin entender la libertad de la que fueron libres, de la esclavitud de la que fueron libres. Eso es lo que está representando. Un montón de gente que caminó también en la libertad y que comió, pero nunca entendió para qué, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos un evangelio casual, ¿no? O sea, no sé si, qué sé yo, no sé, voy a ver si voy, no, estoy a full, estoy con tantas cosas que, claro, fue salvo, pero no entendió para qué. Entonces tiene un evangelio casual. ¿Ve? No hay una responsabilidad, no hay un compromiso, no hay un entendimiento de la obra extraordinaria de la cruz. Eso es lo que tampoco se está entendiendo aún en este tiempo, lo que ha producido la obra de la cruz. Entonces, cuando nosotros venimos, porque algo pasó, me sentí mejor, no sé, qué sé yo, me gustó o sea, yo lo estoy entendiendo, es como que comí del cordero, pero me importa 3 pepinos lo que pasa o lo que pasó. ¿Ven? Y eso está atestado el mundo de estas multitudes que recibieron esa libertad en el primer momento, pero que después
no vivieron conforme a esa libertad. ¿Vieron lo que decía Pablo al principio? Sí, no vamos a ser como ellos. Así, mostremos que si hemos sido libres y si hemos recibido esa gracia, que se note, que se note. Eso es lo que está diciendo. Y eso pasa de generación en generación, 1800, 2000 años después, sigue pasando. Gente que es maravilloso aceptar al Señor en el principio, comer de ese cordero, pero después no entiendo ni para qué, ¿no? Y entro por el desierto, ¿no? Y bueno, y sigo, y Dios por ahí tira un maná, tira una codorniz, pero reposo, nunca. A mil en la ansiedad. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que está aclarando. Seguimos. Eso es como que el evangelio es para el día domingo. Eso. O para cuando esté desocupado. Estamos hablando de ellos. No de nosotros, de ellos. Ellos tenían ese problema. Entonces, ¿cuánta gente entiende la liberación primaria, lo primario de la liberación que produce el evangelio en las congregaciones, pero al no prestar atención a lo que pasó en ese sacrificio, no vive el reposo, porque no está entendiendo el sacrificio. Entonces nunca terminaron de vivir el reposo del Señor. Nerviosos, todo, nervioso por la vida y las reuniones, y pastor, ¿cuándo va a terminar? ¿A qué hora es? Tengo que ir. O sea, esa ansiedad. Porque claro, pero porque, vuelvo a esto, parece repetir, pero no entendieron el sacrificio, lo que produce el sacrificio. No lo entendieron. Disfrutaron el salir de Egipto, pero nada más. No están disfrutando el caminar para llegar a ese reposo. Éxodo 12, 33 y 34. No es tanto. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Se había ablandado el corazón de, dale, váyanse porque nosotros estamos muriendo. Entonces necesito que se vayan. Pero acá por eso, ¿ven? La prisa, porque el pueblo se enganchó en la prisa. Sí, juntemos todo y veamos lo que pasó en el 34. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombres. ¿La masa de qué? Del pan que tenían que comer junto con el cordero. Pero lo único que comieron fue el cordero y porque los apresuraron los egipcios, o sea, no estaban creyendo en el Dios que los estaba liberando después de que comieran con entendimiento, de que comieran del cordero y de que comieran del pan. Pero ellos no. Vayamos, no. Y se llevaron las masas, y esto es muy importante, se llevaron, pero no comieron el pan. O sea, la salvación no fue completa, porque había que comer del pan. Pero ellos salieron, ¿no? Salieron. O sea que la Pascua no tuvo profundidad, ¿sí? Porque eso se hacía para la Pascua, ¿no? La Pascua no tuvo profundidad. Ellos querían ser libres y después vemos. ¿Ve? Suena, ¿no? Algo parecido así. Querían ser libres, ¿sí? Yo necesito un trabajo, yo necesito casarme, yo necesito, no sé, y después vemos cómo es esto del Evangelio, cómo es esto del camino de la fe. Después vemos, no profundizaron en el sacrificio completo de lo que se trataba. Muy limitado. Entonces, ¿qué dijo Jesús en la última noche? Los reunió y de vuelta dijo, esto se trata, pero necesitamos completar todo. Por eso es que necesitamos comer del pan. Vaya asociando. No podemos definir si no hacemos esto esta noche. Tenemos que comer del pan. Por eso lo partió y lo dio a cada uno, para que comiesen, para que se completara
¿No? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice, todo esto se resuelve comiendo y recordando el valor de su muerte. ¿Qué dijo? Cada vez que coman, recuerden. Recuerden de qué se trata cuando coman. No coman simplemente. Recuerden qué produce, qué produjo, cuál es el proceso, qué trae a nuestras vidas. ¿Mm? Entonces el reposo decíamos también que viene solo con muerte. Por eso la paz del hombre está primero en la separación del mismo. Como decíamos, dentro de esta carrocería se produce esa división. Muere el viejo, nace el nuevo. Esa es la paz, esa es la primera separación que debe de haber en el ser humano. Ahora bien, fíjense lo que había pasado. ¿Recuerdan que Moisés, sí, vive con los egipcios como un egipcio más? ¿Mm? Y él, uno de esos días en donde un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, para así decirlo, ¿qué hizo? Se acercó y lo terminó matando, ¿sí? Y él pensó que nadie lo había visto y dice que lo enterró en la arena, pero que al otro día dos hebreos estaban peleando y él quiso intervenir, es como que le dijeron, ahora querés venir a ser juez nuestro, ¿sí? O nos vas a hacer lo mismo que hiciste con él. Entonces él se asustó y dijo, me vieron. Y Moisés se fue a la edad de 40 años y dice que estuvo 40 años más. Él conocía perfectamente el desierto por donde después tenía que volver con todo el pueblo. Dios lo estaba procesando. Él conocía muy bien, porque él era un estratega. Él sabía por dónde tenía que ir y que los egipcios nunca lo iban a poder alcanzar. No es que Moisés salió y dijo, bueno, ¿por dónde vamos? No, Moisés sabía porque él se fue 40 años. Los mismos que después tuvo que atravesar por el desierto, pero con toda esa gente. Pero lo bueno es eso, que él sabía por dónde debía de ir para que ya no los encontraran. ¿Eh? Entonces, diga conmigo, salieron muy rápido. Salieron muy rápido, o sea, fueron salvos, libres y salieron rápido. Vamos a hoy, ¿sí? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? O sea, no, tranquilo, tranquilo, porque si no entendiste el sacrificio, vas a terminar siendo un problema. De eso se trata. Entendieron rápido el haber salido de la esclavitud, pero no entendieron lo que producía el sacrificio de manera completa. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que de repente llegan y todavía los aborda la ansiedad y el voluntarismo no, momento, tenés que entender de qué se trató el sacrificio, porque si no, en vez de sumar, vas a dividir. Terrible, es terrible. Una persona que no entendió el sacrificio no va a madurar y por ende va a ser un problema en una congregación. Literal, y lo vemos. Lo vemos. No, lo que pasa es que yo quiero, pero después anda y dice, pero ¿cómo te digo que todavía no entendiste lo primordial? Y de eso, para ser dulce, las congregaciones. Una persona no madura simplemente por haber levantado la mano. La persona madura cuando entiende el sacrificio, el haber comido de la comida correcta, que es Cristo. Y no a las apuradas. No a las apuradas. Entonces, en Sucot van a comer el pan. Fíjese, mire lo que dice
Pablo en Gálatas 5:9. ¿Vieron cuando decimos que los apóstoles no es que inventaban cosas, sino que ellos tomaban lo que ya se había hablado? Y Pablo en Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué estaba hablando él? Él estaba hablando de lo que había pasado, que habían salido, ¿sí? Y que no tenían que comer el pan con levadura. ¿Ven? Fíjense lo que dice en Segunda de Pedro 2:1 y después Judas 1:3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Saben por qué está hablando esto? Porque la levadura es eso. La levadura es esa. Falsos profetas, falsos maestros que traerán y enseñarán. Eso era lo que había que erradicar. Pero Pablo lo está tomando y Pedro lo está tomando de esta salida de Egipto. Cuando dicen, tienen que tirar eso porque eso tiene levadura. Porque se metió. Entonces, hoy Pablo lo está tomando, Pedro y Judas también. Judas lo tiene también. Capítulo 1, del 3 al 16, en algún momento lo enganchamos. Amados, por la gran solicitud que tenía, de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de esto. Ellos no inventaban, ellos enseñaban lo que Dios ya había dicho, ya había hablado y que ya se producía. O sea, desde el siglo I, ya la iglesia tenía metido falsos maestros y falsos profetas, desde el primer siglo. Por eso, lo que decía la semana pasada con referente al trigo y la cizaña. Exacto. Es un punto similares, pero aunque son muy parecidos, uno no tiene producto. No. Por eso, no, dice, estas son personas que salen de la esclavitud, pero que no se detienen en el entendimiento del por qué y el para qué. Ahí es donde se generan los falsos profetas y los falsos maestros. O sea, fueron quitados de la esclavitud, pero nunca profundizaron. ¿Ven? Entonces como que tomaron, ay, sí, fuimos libres, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la liberación? ¿Ven? Entonces, al no profundizar, se empiezan a crear falsas doctrinas. Entran falsos maestros, personas que en un primer momento sí accedieron a ser libres de la esclavitud que traían, pero al no profundizar, entraron en la herejía y entraron en el error. Entonces, en el entendimiento, decíamos, de la plenitud de la obra de Cristo, no se detuvieron en eso. En nuestra vida, lo que produce esa obra. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, cómo la gente se termina distrayendo, ¿sí?, en los problemas de la gente. Escuche, la salvación que Él nos dio tiene un sentido final, tiene un destino, manifestarlo a Él. Pero cuando simplemente yo entiendo que Él me salvó, Él me libró, ¿sí?, y no profundizo, es lo que decíamos en la jornada. Y me pongo a ayudar a la gente, me pongo a tratar de ver la problemática que vive la gente, los matrimonios, las familias, las adicciones, los enfermos. Y dice, te faltó comer el pan, está incompleto. ¿Se entiende? Entonces la iglesia parece que sirve para eso y Dios dice, no, yo los salvé para que ustedes me muestren, me manifiesten mi justicia, mi amor y mi poder a la gente, pero no que se encarguen de la gente y sus problemáticas. ¿Ven? Ya eso es una falsa doctrina.
Eso es falsedad, eso es mentira, es terrible. Es terrible. ¿Ven? No hace falta invocar al diablo para entrar en una herejía. No, ya no cumplir. ¿Para qué fue la salvación? Ya entramos en el error. No lo está diciendo en el Nuevo. Ellos ya vienen, porque es un diseño el de Dios. Dios nunca va a cambiar en eso. Tiene una dinámica, pero no cambia. Él sostiene su plan. Por eso la gente no puede entrar en el reposo si no sabemos de manera profunda lo que sucedió con esa comida, con ese sacrificio. Juan 1:29, fíjese, conocido pasaje. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo estaba declarando. Jesús no quería saber nada, así era desconocido. Pero Juan abrió la boca y se enteraron todos. Este es el Cordero. Recuerden que somos una generación con responsabilidad final. Nosotros somos una generación con responsabilidad final. Por eso es que no podemos repetir los mismos errores, como Pablo está diciendo, ellos. ¿Qué error cometieron? Salieron, pero nunca entendieron el por qué y el para qué. Que eso no lo repitamos, es lo que está diciendo Pablo. Que no nos transformemos en ellos. No podemos vivir apurados. Tenemos que entender la cruz, la sepultura, la resurrección, la ascensión y la impartición. Eso no lo podemos dejar de saber, porque ellos no lo supieron. Nosotros no podemos no saber qué pasó en la cruz, qué pasó en la sepultura, qué pasó en la resurrección, qué pasó en la ascensión y qué pasó en la impartición. Si nosotros no sabemos eso, no sabemos por qué fuimos libres, por qué fuimos sacados de esclavitud. Ahí está nuestra agenda de vida. Esa es la agenda del cristiano. Todo lo demás lo inventamos nosotros. Todo lo demás lo inventamos nosotros. La ascensión y más. La ascensión y la impartición. Y acá algunos escritos. En su cruz, en la cruz, nos dio su muerte. Recuerdan que nosotros no podíamos morir así. Pero Él en la cruz nos dio su muerte. En su sepultura morimos a la ignorancia. En su resurrección yo vivo por Él. En su ascensión yo puedo manifestarlo. Y porque se impartió, yo puedo obrar como Él. Claro, cuando a mí me cae la ficha y abrazo esto, no es me sacó de mi problema. Me dio todos estos beneficios. Esto me hace alguien que no es casual en el Evangelio. Me hace un entendido, me hace un hijo. Claro, cuando yo esto lo paso de largo, levanté mi mano, me bauticé y empecé a caminar con las emociones a full, no entendí nunca el por qué. Terminamos. En Sucot, Éxodo 12, 43 al 49, en Sucot Dios le dijo a Moisés, esto también es súper importante, fíjense. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. O sea, ¿vieron que no completamos en Ramasés? No completamos, tenemos que completar esto. No podemos seguir si no completamos la Pascua. Entonces dice, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que hubiese sido circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán. De la Pascua está hablando, ¿sí? Al 49, ¿no? Sí. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará.
Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Por qué? ¿Por qué debían de pasar? Porque debían de pasar, de ser libres. ¿Se acuerdan que subió una gran multitud que no entendían nada de que eran, y encima eran extranjeros, ¿sí? Entonces Dios le dijo, ¿saben qué? Estos, si van a participar, hay que circuncidarlos. Porque no solo tienen que saber que fueron libres, sino que ahora pertenecen a la ciudadanía de la que yo necesito que pertenezcan. Porque si no, es ilegal. Hubiera sido ilegal. No pueden ser parte. Eso a ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque escuche, porque si no valoraron la muerte que los sacó, no van a valorar la vida que van a tener. ¿Cómo salieron? Y salieron porque matamos un cordero, lo comimos y no sé cómo, pero salimos. Eso, levanté la mano, acepté al Señor y todo bárbaro. ¿Y cómo sigue? Y nos dio vida eterna. Ah, ¿a quién? Y a los hijos. Por eso es que tuvieron que ser circuncidados para entender no solo la muerte del cordero y la comida, sino la vida que ahora debían de tener, que iba a ser una vida de reposo. Pero igual no lo entendieron. Pero eso es hoy para nosotros. No es solo levantar la mano y ahora congregarme. Es entender qué produce eso en una persona. O sea, no se puede, es como decir, no se puede seguir jugando al Evangelio. Hay que entender, ser parte de esa ciudadanía a la que Dios llamó. Eso es. Es decir, no es solo congregarte, sino responde con la vida que se te fue dada a esa muerte y a esa vida eterna que se te concedió. Y que se note, como decíamos al principio, y que se note. Esta es, ¿cómo dice el pasaje? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo, su Hijo. O sea, conocer qué es lo que produce, qué es lo que produjo el Hijo, qué es lo que produjo el Padre en nuestra vida. Si no, el Evangelio es una farsa. Es una farsa. Entonces, cuando esta vida eterna se nos revela, claro, eso va a traer gente libre, gente que no va a murmurar, ¿sí? Gente que no va a traer falsas enseñanzas y gente que no va a ser débil en la fe. ¿Por qué están los débiles en la fe? Porque solo levantaron la mano, aceptaron al Señor, pero nunca entendieron el sacrificio, lo que provoca. Esos son los débiles en la fe. No, que ahí ando. ¿Cuánto hace? 40 años. Hay algo que produce esa debilidad en la fe. Claro, no se completó la Pascua. No se completó la Pascua. Murió el cordero, pero no comiste el pan. Entonces hoy sigue siendo el día de salvación. A una palabra que dice, el que come no menosprecia el que no come. Y terminamos. Como siempre dice, siempre es el día de salvación. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esta misma noche, lo que estamos es el día de salvación. ¿Qué? Y hay nuevas oportunidades. Dios nunca tiene nuevas oportunidades. Dios siempre tiene la misma oportunidad. Para nosotros puede ser nueva, pero Él siempre tiene la misma oportunidad. Comamos de Él sin apuro. Comamos de Él sin apuro, porque eso ya les pasó a ellos. No inventa nada. Por eso decimos que Él murió una muerte que nosotros no podíamos morir y nos dio una vida que nosotros no podíamos tener. Es maravilloso cuando el Evangelio, o sea,
Por eso es que se disfruta cuando se puede explicar. No es, el Evangelio no es una suerte loca que nos tocó y que, no. El Evangelio es un diseño eterno de Dios, que lo necesitamos entender. Porque pueden ver cómo las personas cuando no tienen este entendimiento y este reposo, se vuelven débiles en la fe. Lo primero, la primera circunstancia, ¿qué pasa? ¿A quién dejan de lado? A Dios. Lo primero. Así lo hemos visto. Yo hace 30 años, 30 y pico de años y veo siempre lo mismo y escucho a los pero siempre lo mismo. Lo primero que se deja es al Señor. Ante la mínima circunstancia. Porque no se entendió nunca la dimensión de lo que produjo esa cruz. No hay una dimensión. Hoy escuchaba algo tan extraordinario, una persona que decía, pero Jesús sabía que iba a resucitar. Hizo la pregunta. Y sí, él sabía que iba a resucitar. Ah, pero entonces no fue un sacrificio. Uf. Pero alguien dijo, sí, fue un gran sacrificio. Porque él era todo hombre, pero era todo Dios. Y ese Dios estaba muriendo de la forma más baja que podía morir un ser humano en esos días. Ese Dios estaba siendo clavado, humillado y escupido cuando podría haber hecho y haber destruido a todos. Ese fue el sacrificio, que siendo Dios, haberse dejado pisotear por un hombre. Por eso es un sacrificio, no por la dureza de la cruz. Es terrible. Es terrible, eso es. Por eso cuando no entendemos eso, vivimos un evangelio casual. Nos da lo mismo ser, no ser, estar, no estar. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Esa es la realidad. Por eso es que tenemos que entender esto. ¿De qué se trató? Claro, es maravilloso salir a ayudar a la gente, pero ¿de qué sirve si yo no estoy entendiendo la finalidad, que es el reposo? Es un estadio de gobierno y equilibrio para manifestarlo a Él. Pónganse en pie, por favor.